Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en su programa Fedelta Resuelve por la cadena Chain TV. Y bueno, el día de hoy, como lo prometimos la semana pasada, está con nosotros otra vez el licenciado Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenos doctor? días. Buenos Pues días. mira, otra vez, Oscar, quedamos ahora sí que listos para ver la segunda exposición de tu tema, de tu programa, que en la primera ocasión pues yo, la verdad, mucho de qué hablar, tuvimos muchísimos views y pues obviamente que para ello te invitamos. Vamos a hacer un pequeño resumen, si me lo permites, maestro, de todo lo que abonamos en aquel programa. Hablaste en relación de qué es la mediación, desde cuándo se implementó en México, los sujetos de la mediación. Vimos también, entre otras cosas, que la mediación familiar tiene un efecto hoy día muy importante, diste algunos ejemplos, pero fundamentalmente nos quedamos en los pasos a seguir que llevabas a cabo para llevar a cabo la mediación. Y recuerdo, Oscar, salvo error de apreciación, si quieres abonar tú, si se me pasó por ahí algo, mencionabas tú al final de aquel programa, aquel segmento del programa, que ya al final venía una situación en donde el tribunal quedaba registrada ese acuerdo de mediación y tardaba 24 horas, con lo cual nos quedamos muy impactados. Quisiéramos que nos dieras un poco más de luz en el tema, Oscar. Sí, mira, te comento desde el origen cómo funciona. Regularmente una de las partes hace la invitación verbal a la otra parte con quien quiere mediar. Si los dos concurren de forma voluntaria, pues entonces agendamos una cita, los recibimos. Les pedimos previamente que mentalmente cada quien tenga su agenda para poder avanzar lo mejor que se pueda. Si no logramos generar que una de las partes se comunique verbalmente con la otra, entonces nos piden que enviemos una invitación a mediación, que es una carta firmada por nosotros, bueno, por mí, en el que le indicamos un horario, le indicamos el domicilio, la fecha, le damos la opción también si quisiera conectarse por algún mecanismo virtual para una posible premediación, y si recibimos esa llamada de confirmación, generamos entonces la cita para poder conversar. Y acto seguido, una vez que redactamos entre las partes, en el que nosotros como mediadores les ayudamos a la estructura de ese convenio, entonces se firma por todos los interesados, se sella por todos los interesados. Ese proceso de redacción lo hacemos nosotros de forma muy ágil porque nos gusta resolverlo rápido, porque esa es parte de la agilidad. Regularmente podemos tener, si todos están muy claros, en 24 horas emitimos el convenio de mediación. Hacemos el pago de derechos que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con ese pago de derechos generamos o agendamos una solicitud de cita para ingreso en el que el tribunal recibe nuestro convenio ya firmado por todos y sellado por mí también y firmado, revisan en el tribunal el pago que sea correcto, revisan que el contenido no sea contrario a la ley, y entonces generan esa inscripción dentro del tribunal, y un ejemplar se va a quedar en custodia del propio tribunal para posibles copias certificadas y además documentar el ejemplar que quedó como acuerdo. Uno que me quedo yo también en mi archivo, que yo también puedo expedir copias certificadas posteriores, y uno para cada una de las partes interesadas. Ya una vez que se queda inscrito y hago yo la entrega a cada uno de ellos, pues ya puede empezarse la ejecución. ¿Qué sucede si llega a haber algún incumplimiento? Bueno, pues ahora el procedimiento nuevo te permite las medidas de apremio, que son muy rápidas también, y una ejecución. Y esa ejecución, afortunadamente, con el carácter de cosa juzgada que adquiere ese convenio inscrito ante el tribunal,
un juez lo recibe y entonces puede ordenar su ejecución prácticamente de forma inmediata. A ver, ahí yo tengo dudas, Oscar. Vamos por partes. Primero que nada, entonces, tú celebras ese acuerdo entre las partes y con este acuerdo, o pongámoslo así para que todo nuestro auditorio nos entienda y no lo hablemos tan técnico, ¿ya evitaron un juicio? ¿Estamos en lo correcto o incorrecto? Sí, bueno, la parte en la que se haya resuelto el acuerdo ya queda documentada y al estar inscrito ante el Tribunal Superior de Justicia, por medio del Centro de Justicia Alternativa, adquiere la fuerza de cosa juzgada. Entonces, ahí podríamos decir que se evitó un primer litigio. La ejecución no la llevamos a cabo nosotros, sino esa directamente la lleva un juez. El juez de oficio revisa la constitucionalidad y la legalidad Del convenio. de todo el convenio y entonces ordena su posible ejecución. Ok, pero aquí, a ver, vamos a puntualizarlo bien para todo nuestro auditorio porque el programa pasado tuvimos preguntas allá en la página de nosotros de Fedelta Resuelve y de la cadena Chain TV, en donde nos hicieron llegar comentarios de si entonces existe la posibilidad de que ya contar yo con un documento elevado a sentencia, lo cual yo comenté y tú también comentaste en aquella ocasión, amigo. Quisiera yo nos dieras mayor luz en esto porque dices tú que entonces en tu oficina, que no es un juzgado, celebran un acuerdo dos personas en materia familiar, civil, arrendamiento, por deudas y cosas por el estilo que son como que los canales que tú podrías arreglar. Esto no es un juzgado. Él, como por su figura, lo pasa a un juez y ese juez lo va a analizar y va a palomear o a tachar y te lo vuelve a regresar o se lo queda a él. ¿Cómo lo ejecuta, Oscar? Sí, mira, el proceso, te voy a poner una comparativa de un proceso estándar escrito, como se lleva a cabo. Tú concurres, obtienes una cita, presentas tu demanda con tus documentos base de ejercicio, de tu acción, y en esa demanda le vas a colocar las prestaciones, que es lo que tú pretendes de la otra parte, vas a narrar tus hechos, vas a meter o a tratar de agregar los fundamentos de derecho. El juez revisa, admite o previene esa demanda, que sería el proceso tradicional escrito, ordena el emplazamiento o la notificación en tantas sesiones puede llevarse a cabo, porque a la primera es probable que no lo encuentres, tendrías que generar una segunda, o a veces generar hasta una tercera, cambiar el domicilio que no se encuentra donde vivía porque se cambió de casa, tendrías que buscar el domicilio de los papás para preguntarles si existe otro domicilio que te puedan dar, tendrías que buscar después, por orden de juez con distintas autoridades, indagar si existe domicilio por el Seguro Social, por el SAT, por alguna otra institución en el cual proporcionemos Y ya datos. estamos hablando casi de medio año, un año. Aproximadamente. En eso, o sea, ya de saque ahí muchas personas dicen, no, oiga, abogado, ¿qué le estoy pagando? Pues tiene un año y no lo emplaza. Tenemos un caso real que en Fedelta estamos llevando de una dama que tenía 2 años con un despacho, nunca encontraron a la persona, jamás solicitaron oficios para que se giraran y se diera la exhaustiva búsqueda del paradero de la misma. Y pues bueno, jamás recurrieron a un mediador. Fuimos con el licenciado Oscar y Oscar, en base a su técnica, pericia, ubicamos a esta persona y hoy está mediando el licenciado Oscar. ¿Dónde fue la magia, Oscar? O sea, ¿qué hiciste tú bien que no habían hecho los abogados anteriores? Bueno, nosotros asistimos también de personas que nos ayudan a localizar personas en los domicilios que regularmente no se encuentran, ¿no? Entonces, los oficios sí debe de girar el juez, que es la autoridad correspondiente, pero también hay mucha información pública que podemos empezar a buscar a través de redes sociales, a través de la red de internet, y entonces ya logramos hacer que reciba la invitación y con mucha frecuencia vienen a sentarse y poder platicar, porque son temas pendientes, ¿sabes? A las personas en general no les gusta tener cuentas pendientes, nos gusta resolver y saber qué va a suceder lo más rápido posible.
Y esa parte es muy interesante porque incluso en la mediación, aun y cuando no llegues a documentar un convenio, el sentarte con alguien y que sepas qué es lo que te está pidiendo, y cuando recibes tú un litigio ya sabes qué te está pidiendo, tú ya tuviste un procedimiento mental de decir si lo quiero dar o no lo quiero dar, pero ya tienes una respuesta muy ágil. En vez de que hagas una expectativa de muchísimo tiempo en el que el juez probablemente nunca logres emplazar, o cuando emplazas y llegas al procedimiento se puede tardar 3 años, porque además lo interesante también del convenio de mediación es que te brincas todo ese proceso, todo ese trafalgar que tienes dentro del procedimiento, y el acuerdo al que llegamos es una sentencia. Claro. Adquiere la fuerza de una sentencia o de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que en un procedimiento ordinario tú puedes concluir con una primera etapa o una primera instancia, que es la que dicta el juez. Y después de ahí te vas a ir a las salas para que las salas vuelvan a emitir en apelación una segunda resolución. Y si aún así no estás conforme, entonces te puedes ir a un amparo, y entonces un tribunal colegiado resolverá ya en instancia federal el procedimiento. Con esto te quiero entender que para que tú puedas llegar a una ejecución de sentencia, primero tuviste que haber llevado a cabo 4 años de un procedimiento y llevar a cabo de manera forzosa la ejecución de esa sentencia. Y yo creo que esa es la parte, Oscar, salvo tu mejor apreciación, porque bueno, yo cada que tengo un tema familiar que le veo posibilidad de mediar, no recurro a nadie más que a Oscar, y nos han salido litigios, pero de mucho tiempo, y los ha resuelto Oscar a través de la mediación, pero ha habido otros que se nos han caído, caso Cuernavaca, sí. Ya ves que, y se oye tonto lo que voy a decir, pareciera que se cayó el litigio, pero se ganó la mediación por fuera. No quisieron documentar nada y acabaron ustedes apoyándonos al despacho para que se acabaran conciliando las partes. Porque tienen ese feeling los mediadores y su equipo de evidentemente saber platicar y negociar sin verlo desde un punto de intereses, ¿verdad? Lo decías en el programa pasado. Esta parte del tiempo yo creo que es la que hace desgastante y hace luego que la gente que ya tan desgastada está empiece a ceder. ¿Qué tan importante puede ser, como decía el lema por ahí que todavía se llega a utilizar, más vale un mal arreglo que un buen juicio, pero llevándolo con un mediador? Sí, mira, te voy a platicar algo que es muy interesante y le va a llamar mucho la atención a la audiencia. Los periodos de familia o los periodos de existencia de una familia no son periodos tan largos. A pesar de que nos hagamos a la idea de que transcurre mucho tiempo, la convivencia familiar de un hijo menor de edad hasta que cumple los 18 años y puede autodeterminarse es muy breve. Y regularmente los conflictos que se dan entre adultos afectan a los menores. Y esto no nada más crea un vacío familiar al no existir esa convivencia que no ha podido ser resuelta de un conflicto. Entonces, puedes tener a menores que han pasado 4 años sin ver al padre porque el padre sigue en un punto de ira en contra de la exesposa y la exesposa también en contra de él. Y entonces quien paga son los hijos y los hijos dicen es que yo sí quiero ver la figura de mi papá todos los días. Y el papá no se atreve a acercarse porque lo siente que es un punto de debilidad. Y bueno, en ese inter se te van 4 años de vida en tus hijos, en los que los viste muy pequeños, luego les pega la adolescencia y ya están entrando a la universidad, menos los vas a ver por sus actividades. Entonces, parte de la mediación, lo que tiene, y es una gran ventaja, es la humanización respecto de la necesidad de resolver el conflicto. No nada más es el conflicto en sí mismo. Entonces, el que tú puedas hacer sentir a las personas que pueden resolver temas muy complicados después de meses de no hablarse, que no tiene por qué ser años, esperas a que las personas bajen un poco su velocidad, a que puedan razonar. Y un buen mediador lo que busca efectivamente no es cerrar un convenio. Un buen mediador lo que va a buscar es generar el diálogo entre las partes, y como el asunto de Morelos en el que no documentaron un convenio, pero se logró que se vieran la cara después de algún tiempo, además de un procedimiento litigioso que ya se estaba derivando en un tema penal, y dijeron, bueno,
nos seguimos llevando mal, pero podemos llegar a un acuerdo para que tú puedas recibir económicamente el soporte, tú puedas también ver a tu hijo, y entonces el problema de adultos no permea hacia los menores de edad. Es bien importante lo que dices, porque fíjate que, dicho sea de paso, aquí en el programa hemos tenido a distintas agrupaciones, abogados, ministerios públicos, jueces, magistrados en materia familiar, Oscar, y coinciden contigo en lo que mencionas, ¿no? Acaba permeando el problema de los niños. Y los niños se acaban entrando en la elipse de la violencia familiar por situaciones que acaban desconociendo, y pues esto derivado de la instrumentación, ya sea por el lado del padre porque pues hace caso al abogado, obviamente que ve el tema contencioso y menciona, ¿sabes qué? Mira, quítale el dinero, bájale el dinero, oculte el dinero para que pues ceda a la señora y no te deje no ver a los niños, ¿no? Por el otro lado está la señora, ¿no? Pues yo quiero dinero, pero pues, si quieres ver a tus hijos, te voy a negociar esto, esto y esto. Y entre otras cosas pueden ser todo que ver con la convivencia. Y esa es una mal práctica, yo creo que deriva desde el aula, ¿no? Hasta dónde es bueno romper esa sensibilidad humana que ya nos ha explicado y muy a fondo el maestro Oscar, que esto derivó pues de aquellas situaciones bíblicas ahora que estamos en la Semana Santa, dicho sea de paso, de Caín y Abel, ¿no? En donde pues el derecho humano viene desde esas épocas, como lo hemos platicado aquí en diversos programas, y hoy que estamos viendo esta parte de qué importancia puede tener la mediación en la materia familiar, cabe la pregunta obligada, Oscar. Si hay una mediación familiar, ¿puedo ver esto como una prevención a caer en temas de violencia familiar y de índole penal? ¿Sí o no? ¿Y por qué, Oscar? Sí, sí, porque logras detener antes de que crezca el monstruo de la violencia familiar. Sí, porque puedes generar un diálogo enfocado y abierto al motivo del problema. Hay temas de infidelidad que se va generando un caldo de cultivo de violencia incesante porque viven en el mismo domicilio, porque no tienen la posibilidad de cambiarse de domicilio. Y cuando viene una mediación y las partes logran centrarse, no cumplimos la parte de terapia familiar, que era lo que yo te comentaba, porque no somos terapeutas, pero sí logramos confrontar en preguntas a las personas para que puedan resolver la estadía o no, por lo menos de la permanencia familiar en un domicilio, y eso genera muchas ventajas antes de que lleguen a la violencia, porque logran generar un canal de diálogo en el que se dicen, sucedió esto, no me parece legalmente, la consecuencia es disolver la familia, pero ¿cómo nos vamos a repartir las custodias, los niños, los gastos? Entonces, claro que eso deriva en un contacto, genera en la humanización de dos personas que tienen un conflicto, pero uno va a escuchar lo que el otro tiene que decir. Y no se va a salir por la tangente y se va a parar de la mesa o va a colgar un teléfono o va a impedir la conversación. Porque una de las partes que nosotros buscamos es que la conversación sea la más importante. De hecho, una mediación empieza diciendo quién de los dos quiere empezar a contar el motivo por el cual están aquí. Ok, entonces el mediador probablemente tenga un singular seudónimo, ¿verdad? Que pudiéramos calificarlo como aquel abogado muy humano. Pues tienes unas técnicas y esas técnicas te permiten generar el diálogo y el diálogo es humano. Entre menos diálogo generas en la solución de problemas, menos humano te vas volviendo porque pierdes sensibilidad, porque dejas de tener objetividad, pierdes esa habilidad incluso mental de poder seguir adelante y reinventarte y readaptarte. Una persona que se queda detenida en el tiempo en un conflicto no resuelto, pues es materia incluso de especialistas de la mente, claro, y de la conducta. Entonces, entre menos carga y más soluciones tú vayas aportando en tu vida, más ágil también se va volviendo la forma en que vas reparando y vas construyendo y vas avanzando. Un matrimonio que concluye y no concluye bien, seguramente tendrá como consecuencia que las partes no puedan rehacer su vida nuevamente con parejas porque no ha cerrado un primer capítulo. Eso es como evidente para nosotros cuando vemos que hay
tanta ira y tanto coraje. Uno de los clientes que tengo, que son una expareja, generan conmigo mucha comunicación y me dicen, lo detesto, no quiero hablar con él, hablo con él y me generan unas ganas de ofenderlo y de decirle cosas horribles. Y lo mismo dice él de ella. Entonces me levantan el teléfono y me dicen, Oscar, te voy a pedir, y me dicen cosas con muchos adjetivos, que le pidas a él que me mande el pago de la pensión que falta porque se enfermó el niño, porque no me mandó los medicamentos, porque no hubo ciertas cosas. Entonces yo levanto la bocina del otro lado, le hablo por teléfono y le digo, Eduardo, como tú sabes, ¿no? Pero ya no se lo vas a decir en esas palabras, sí, ¿no? claro, ya no se lo digo No, así, entonces claro. ya es más fácil decirle, te recuerdo las obligaciones que tienes con tu menor, hubo un tema de salud que implicó este gasto y me piden que lo cubras en la parte proporcional que te toca. Pero fíjate, Oscar, que esta parte está poco explorada por nosotros como litigantes. Y los litigantes deberíamos de tener un poquito de lo que haces tú, de esa faceta. Nos evitaríamos cargas de trabajo impresionantes, porque hoy hay un rezago, bueno, impresionante en esta pues, nueva modalidad que hay de oralidad, porque no hay salas de audiencia. Muy a pesar de que estamos ya muy cercanos a la nueva implementación del nuevo Código de Procedimientos Civiles nacional, todavía existe un rezago impresionante, no les señalan fecha de audiencia. Aquí, de hecho, personas que están asistidas por el maestro Jaime y por su servidor, pues las tenemos en stand-by porque todavía no hay fechas de audiencia, no nos las libera el tribunal, ya está la demanda para que salga un acuerdo y te lo pronuncie la UGA, pues tarda. En fin, que hemos pasado por situaciones con esta implementación, la veo más difícil que en la materia penal, y mira que yo soy especialista en la materia penal y familiar, pero cuando lo platico con el licenciado Álvarez, el maestro Álvarez, siempre caemos en la misma situación, ¿no? ¿Hasta dónde pues, podemos llevar esto todavía por un camino litigioso y dónde podríamos mejor como que empezar a tomar ese pie de muelle con ustedes a través de la mediación, Oscar? Yo creo que es una buena praxis el recurrir a ustedes como mediadores, ¿no? Sí, mira, acertadamente el tribunal ya ha considerado como requisito la mediación previo a las acciones legales ya en contienda, porque hay procedimientos como en materia de arrendamiento en el que facilita, porque lo que tú buscas es el pago de rentas y la desocupación del inmueble, pero cuando tienes a una persona que está ya insolvente, por mucho que tú quieras ejecutarlo, Claro. mediar, pues la consecuencia es salte para que si no me puedes pagar, ya no me generes tanto perjuicio porque no puedo generar ingresos en arrendamiento. Claro. Si te vas a la mediación, puedes generar una fecha estipulada por ambas partes que al momento en que llegues a inscribir ese convenio y se incumpla, entonces tú te vas con el juez a pedirle que acredite, que le pida a la otra parte que acredite el pago no de rentas para poderlo sacar. No, y En alimentos definitivamente, es igual. sí, esta parte del arrendamiento que tú dices, y de hecho, dicho sea de paso, otros asuntos más que tenemos con el maestro Oscar, también en otras materias como el arrendamiento, que no es el tema medular, pero sí importante para platicar, ¿no? Yo creo que a todos los empresarios, los micro que pues viven la cuestión de administración y de arrendamiento, a mí en lo personal puedo decirles que me he llevado un grato sabor de boca con Oscar, porque los convenios y todo lo redacta muy bien. Y lo mencionabas antes de tu exposición ahorita, Oscar, de las medidas de apremio, porque también como en la pensión, como en el arrendamiento, ya es que te lo solicitamos, que en ese contrato de arrendamiento que estábamos llevando, de aquella situación de la colonia Roma, quisiera que ahondaras un poco cómo ustedes, colegas, van a poder solicitarle al mediador, a ver, que queden ahí impuestas en el convenio las medidas de apremio que hoy, ya lo mencionó Oscar, lo faculta el Tribunal Superior de Justicia. Sí, mira, por ejemplo, hay medidas que se pueden tomar previamente, como es el gravar un inmueble para que quede en garantía. En la parte de alimentos es muy importante porque también podemos girar un oficio al registro público de la propiedad y el inmueble que se ofrece como garantía queda grabado y se hace la anotación correspondiente en el que se señala que por instrucción de un convenio de mediación,
queda el inmueble limitado por una garantía de alimentos o por un reconocimiento de adeudos. Nos han llegado muchos clientes que al paso de los años reconocen que no pagaron pensiones de hace 10 años y que voluntariamente, aunque pudieran estar algunas de ellas ya prescritas o caducadas en el ejercicio, llegan a pedirte y decir, bueno, pues yo reconozco que en aquel momento no tuve la solvencia económica para poder pagarlo, hoy mi condición es diferente y quiero resarcir emocionalmente y económicamente tanto a mi exesposa como a mis hijos, y entonces llegan a grabar también esos inmuebles en garantía para un cumplimiento. Entonces, la parte también de inscripción en el registro público de la propiedad es una gran herramienta. Y nosotros también podemos pedir que el Centro de Justicia gire algunos oficios también en cumplimiento a esas garantías. Ah, perfecto. No lo hacemos nosotros directamente, pero lo pedimos en asistencia al tribunal, al Centro de Justicia, y entonces ellos son quienes giran esos documentos para respaldo también. Me queda una duda, Oscar. ¿Tú tienes la facultad de apercibir en caso de que no haya un cumplimiento o hablamos de una remediación en caso de que no se cumpliera la mediación? Sí, bueno, directamente si se incumple el convenio, se tiene que concurrir al juez. Ok. Ahí es directamente con el juez. Por Sí, incumplimiento. por incumplimiento. Ok. Si sobreviene un incumplimiento, pero las partes tienen la voluntad de volver a ajustar los términos iniciales, entonces se hace una modificación a ese convenio inicial, lo haya hecho conmigo o lo haya hecho con otro mediador, y entonces yo únicamente le giro un oficio al otro mediador diciendo que voy a remediar un convenio que él firmó, y entonces hacemos una remediación. La remediación. Se hace la misma inscripción y antecedentes, voy a estar obligado a señalar que hubo un convenio de mediación previo, que se hizo la anotación, que se escribió, y entonces es cuando lo presentamos. Y continúa con la misma fuerza que el momento inicial. Oye, ¿hasta dónde puede existir esa apreciación que muchos abogados pudimos llegar a tener o tenemos de la posible fe pública del mediador? Mira, la fe pública, al final del día, que es una fe pública derivada, la que nos otorgan a los particulares, pues la encontramos en muchas figuras, tanto local como federal, que pueden ser los fedatarios, desde servidores públicos que firman y suscriben en actos administrativos, luego los vamos a encontrar también en notarios públicos, que es la figura líder de la fe pública privada, con todas las restricciones y lineamientos que los regulan. También está la de los corredores públicos, que es en materia federal. Claro. Venimos nosotros como mediadores privados, que también nos faculta el tribunal con esa fe pública, para documentar pues la fecha de firma o de imposición de firmas y sello del convenio en el que estamos participando. Esa es la fe pública en la que nosotros podemos participar, y también en hacer la referencia de los documentos originales que tuvimos a la vista y que se agregan y se integran como documentos de complemento al convenio que nosotros suscribimos. Esa es la fe pública que tenemos. Ahora, en estar cuestionada o no, pues ahora existen ya tantas herramientas de perfeccionamiento para la fe pública que una fe pública mal otorgada pues siempre es sui generis, porque tienes cintas de videograbación, tienes los sellos digitales, tienes cadenas de custodia bancaria también con esas operaciones. Entonces, realmente la fe pública está revestida más que nunca ahora con nosotros. Incluso la fe pública que puedes tener en una pericial para conocer el origen de creación de un archivo documental en una computadora para saber su fecha de creación, modificación, e incluso en algunos casos hasta la impresión que has tenido, si mantienes el equipo, pues permite que haya mucha verdad en todo el proceso que tú generas. Así es. Oye, Oscar, pues ya se nos está acabando estos dos programas. La verdad de las cosas, ha sido un gusto enorme tenerte en nuestro programa. Te vas a volver nuestra, ahora sí que pie de guerra para ver cualquier situación en cuanto a mediación. Me gustaría mucho que más adelante participaras con nosotros nuevamente aquí en el programa a exponer algo, hora de arrendamiento, hora de civil, de alguna materia que ya nos pondremos de acuerdo, y pues le dejamos abierto aquí a nuestro auditorio para que nos hagan llegar sus comentarios al maestro Oscar. Que cuéntanos un poco cómo llegamos a ti, danos tus números, tus contactos, Oscar, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Tenemos una página de internet que nos facilita mucho
El contacto es www.mediador294cdmx.com. Y el teléfono de nuestras oficinas es el 55 57 03 28 69, y el correo electrónico en el que me pueden encontrar es oscar.domensain@dbmmexico.com. Y nuestras oficinas están en Tamaulipas, número 150, Torre A, piso 17, Ciudad de México, Colonia Condesa. Bueno, pues ya lo saben. Y les recuerdo a toda la gama de nuestros abogados, a todos los grupos, en fin, a todos los que nos siguen en este programa de Fedelta Resuelve por Chain TV, que Oscar es de los mejores mediadores de toda la Ciudad de México y me atrevo a decir a nivel nacional, porque tiene, repito, ese profesionalismo, sobre todo el conocimiento. Es una persona muy exacta, es sumamente cumplido y sobre todo el equipo de trabajo, porque todos los abogados que están con él, pues son excelentes abogados. Dicho sea de paso, pues bueno, seguimos en esta situación de esta nueva etapa. Le mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes como teleauditorio. Particularmente mando saludar a José Manuel García Barrera, nuestro abogado y amigo y primo, que pues ahora nos pidió un saludo a nivel. Y pues bueno, no me queda más que decirles que nos vemos la próxima semana, como siempre, el lunes 11 de la mañana, en su programa Fedelta Resuelve por la cadena Chain TV. Hasta pronto.